Gracias. Gracias igualmente, estimado profesor Eduardo, por acompañarnos y seguir conectado a esta transmisión. Ok, con todos ustedes, apreciados cursantes, vamos con la ponencia del doctor Andrés Briceño, quien abordará el tema denominado Sistemas Políticos y Formas de Gobierno. El profesor Andrés Briceño nos acompaña desde Colombia, es el actual presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Humanitario. Es el sucesor, casualmente, del doctor Eduardo Yugdar en la red, una red amiga, hermana, con quienes venimos trabajando desde hace algún tiempo, y pues siempre es un gusto y un honor aprender de ustedes, profesores. Estimado doctor Briceño, bienvenido, muy buenas noches, el público es suyo. Profesor Damián Armijo, es un gusto saludarlo. No me encuentro en este momento en Colombia, estoy en Washington, estoy en Estados Unidos, estoy transmitiendo desde acá. Un gusto saludarlos a todos, a mi querido amigo y colega Eduardo Yudgar, a quien admiro y le estoy escuchando muy bien todas estas magistrales ponencias que él presenta. Profesor Damián, muchas gracias por esta invitación a este diplomado tan importante y entramos en materia. Sistemas políticos y formas de gobierno. Uno parte de la base de concebir el sistema político como un conjunto de interacciones a través del cual usted puede establecer un ejercicio de la política, y ese ejercicio de la política en un contexto limitado por la población, por la naturaleza de esta misma, por las condiciones que se dan. Es la plasmación organizativa, y así está la ponencia, ya que le escucho que usted quiere que nosotros las entreguemos, es la plasmación de un modelo político en donde ese conjunto de interacciones puede que sean estables o puede que no. ¿Qué nos dejó la pandemia? Ahora mismo estamos viendo, y lo estoy yo viendo aquí en Estados Unidos, que hay una suerte de transgresión al modelo del sistema político tradicional. Lo ocurrido el 6 de enero del año 2021 es una representación de un cambio cualitativo para una sociedad estable, para una sociedad madura, para una sociedad que se concebía que tenía unos anclajes políticos consolidados, pero que se ha visto en una transición y ante una incertidumbre que le ha llevado a debilitar sus variables político-democráticas. Ese sistema político formado por agentes, por instituciones, por organizaciones, por comportamientos, por creencias, por normas, por actitudes, por ideales, por valores, por todo un conjunto de interacciones que van manteniendo o modificando el orden del que resulta una determinada distribución de utilidades que conlleva una serie de procesos de decisión de los factores que van a modificar la utilización del poder por parte de lo político, a fin de obtener un objetivo de lo deseado, que no es otro que mantener las libertades y los derechos garantizados, establecer un modelo democrático y la participación de nosotros los ciudadanos. Se trata de satisfacer las necesidades de una población, diría Agnes Heller en la teoría de las necesidades, pero no solamente de concebir esta misma. En la ponencia que usted me propuso preparar, profesor, yo llegué a estudiar inicialmente 3 problemas esenciales de los sistemas políticos y de las formas de gobierno. El primero que nosotros detectamos a partir de la definición del mismo David Easton, politólogo canadiense más bien, que quería convertir la política en una ciencia, elaborando una serie de modelos abstractos, es cómo las transiciones que se dan en la actualidad no permiten a los sistemas de gobierno adaptarse, profesor Damián, adecuadamente. Ustedes hicieron una transición y nosotros estamos a 8 días de una transición política sustancial y significativa, porque no se trata de un problema ideológico, no se trata de si en Colombia va a llegar un político de izquierda a gobernar después de cerca de 20 o más años de la derecha gobernando. Se trata de darle un sentido al sistema político que estamos nosotros ordenando y garantizando para todos los ciudadanos. Ustedes decían ahora en la discusión, dependencia de las instituciones multilaterales y sujeción de las políticas monetarias y financieras de parte de cada uno de los países. Y ustedes lo saben, que cuando han llegado políticas de transición de ideologías de izquierda que son favorables, lo primero es la pugna que se pueda presentar. Entonces tenemos al presidente Castillo, al presidente Boric, al mismo presidente Fernández, con los organismos multilaterales. Pero el gran problema es cómo adaptar estos sistemas
a complejas situaciones, y eso es lo que primero detectamos en nuestra ponencia, que la tengo acá, profesor. ¿Cómo detectamos las dificultades de adaptar estos sistemas políticos a unas situaciones de transición, tanto en la concepción de lo que puede ser útil para la sociedad, como aquello que necesita para restaurar un orden que ha venido siendo socavado? Las problemáticas tan graves que tenemos de corrupción, las problemáticas que tenemos aún de insatisfacción de necesidades y peor, las problemáticas que tenemos de no superar un modelo todavía de satisfacción plena de las necesidades, nos exigen a nosotros verificar cómo poder manejar una idea de un sistema político adecuado. ¿Será que lo juzgamos a partir, dentro de esta primera aproximación que yo le digo problemática, será que nosotros lo podemos hacer a partir de lo que decía el mismo Easton de mirar una muestra para configurar un sistema complejo dentro del cual yo mido cada uno de los elementos que lo integran, los grupos, los conjuntos de individuos, la manera como funcionan ciertas pautas de comportamiento, los outputs y los inputs entre los que se están presentando flujos de entradas y salidas en un cambio dinámico de retroalimentación entre las diferentes formas de concebir el Estado. Es un Estado mucho más asistencialista, es un Estado mucho más participativo, es un sistema en el que comprendemos las demandas de la sociedad que son más rápidas y más aceleradas. Me he llevado una sorpresa en estos 3 días que llevo aquí, profesor Damián, de ver cómo la situación de pobreza y la situación de personas en situación de calle se ve de manera sustancial en una ciudad como esta. Eduardo y yo, que la conocimos y que la hemos conocido, hemos estado aquí trasegando, es muy triste. Pero eso se debe a que el sistema político, siendo aún más estable, es poco adaptado a las transiciones que se están dando de manera rigurosa en la forma de concebir. Aquí yo tengo que traer, según la ponencia, a Zygmunt Bauman. Bauman decía en Vida Líquida, profesor Damián, dice que usted lo lee, que las transiciones cortas en escenarios de incertidumbre constante no permiten discernir adecuadamente cuáles son los cambios que orientarían adecuadamente cómo voy a generar una mayor seguridad en todos los sujetos que van a intervenir en esas interacciones. Porque no se trata de decir si yo voy a hacer un mejor o un peor modelo, sino cómo el sistema político puede orientarse hacia una mejor comprensión de las decisiones y de las acciones que debo tomar. En la ponencia usted va a encontrar una fórmula que yo le he puesto de la siguiente manera. Sistema político definido como SP es igual a I de interacción más P de participación más IC de incertidumbre más D de desarrollo. Cada uno de los componentes de la fórmula permitirá entender cómo hago yo para corregir en un rumbo de sistemas políticos que son cada vez más propensos a cambiar, cómo se van a condicionar con los cambios y las interacciones que se puedan dar. 3 cuestiones nos pueden servir en esta primera premisa. La primera es que, siendo un sistema político, un sistema de interacciones, lo primero es que yo tengo que revisar cuáles son los principios orientadores de la acción y los objetivos a alcanzar. Los principios orientadores actualmente, profesor Damián, han sido completamente transformados, y transformados tanto en lo positivo como en lo negativo. Un principio tan básico como el de participación, usted lo ha visto en su país, y agradezco mucho siempre la acogida en Ecuador. Estábamos trabajando para la UMED con comunidades indígenas en la Asamblea Nacional. Un principio transformador no solamente del reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias, sino de la forma de concebir a partir de ellas cómo es que se sienten más incluidas o inclusivas en el modelo que se va a desarrollar. Usted sabe que ya está próxima a un plebiscito la nueva Constitución de Chile, y la particularidad es toda esa carga que tiene desde el punto de vista de la inclusión definitiva de comunidades que, siendo excluidas con antelación en otros modelos constitucionales, ahora son la base central de ese escenario. Pero tenemos que revisar los principios orientadores de la acción y los objetivos a alcanzar. Lo segundo, las normas. Tenemos que, frente al sistema político, examinar los elementos que explicitan los procedimientos, si son aceptables en un modelo de transformación o de distribución de las demandas. Y lo tercero, que creo que aquí es donde tiene la mayor conflictividad, las estructuras de autoridad. Los modelos que nos hemos dado, formales o informales, del poder organizado y distribuido,
todos dan una respuesta que se supone que es obvia. Es como si usted leyera en qué es la Constitución de Ferdinand Lassalle, y usted lo conoce muy bien como profesor de constitucional, cuando usted le dice qué es la Constitución. El problema no está en la Constitución. Quizás usted la podrá reformar 1000 veces, pero no va a llegar a una mejora porque es un problema no del instrumento, sino de la forma en que la concebimos para llegar a la finalidad. Usted podrá hacer 10.000 escenarios de una constitución cada vez más reformada, más adecuada, más ajustada a la realidad, pero el sistema político siempre va a tener una dificultad en la comprensión de esas estructuras de autoridad. ¿Será un problema en los modelos formales? ¿Será un problema en los modelos informales? ¿Cómo llegar a una comprensión de un poder organizado ante una situación cada vez más cambiante? Y viene una última cuestión, que es el concepto de autoridad, que es una característica común que poseen aquellos que ocupan unos roles activos en la política, porque están buscando y persiguiendo un elemento que es una quintesencia, y lo estamos viendo ahora en la campaña política de Colombia, el poder legitimado. ¿Quién lo legitima a usted? Más allá del poder soberano, de lo que es la soberanía popular. Pero ¿quién lo legitima cuando usted llegue a ejercer el poder en un sistema político que le va a negar de entrada que usted pueda estar legitimado? Porque nuestra gran preocupación, profesor, es que el día 29 de mayo, aquel que salga derrotado no acepte la misma. Y eso genere un quiebre en el sistema que nosotros nos hemos dado por una insatisfacción de no querer ceder el poder. Usted no lo quiere ceder. Es suyo. Es como lo que pasó aquí en Estados Unidos. Usted está, póngase ahora, como le decía Eduardo, con la licuadora. Utilicemos la misma licuadora de Eduardo y metamos en esa licuadora todas las sensaciones que un 6 de enero del año 2021 empezaron a gestarse, ¿no? 2021, 2020, no me acuerdo bien, pero un 6 de enero empezaron a gestarse por la elección de un presidente que no era el que en teoría debería mantener un sistema político que se supone que era el más adecuado para hacer unos cambios que se hacían imprescindibles. Y resulta que eso socavó los cimientos de una sociedad madura y llevó a que ésta se volviera más dependiente de las sensaciones que de la razón. Y eso es algo que para los sistemas políticos es bastante complejo. Pero como el político está buscando y el sistema está buscando una legitimación, esa legitimación la pretende obtener a partir de justificantes que son propios de su régimen político, que es el que está configurando. ¿Será ese el camino que debemos tomar? Segundo problema. El segundo problema es el de la estabilidad de los sistemas políticos. Una de las grandes controversias que tienen nuestros sistemas en Latinoamérica es la estabilidad que pueda tener esto. El sistema político en su dinámica y no en su estática, profesor, considera la existencia de una permanente crisis e inestabilidad en todos los momentos que estamos viviendo. Son momentos de conflicto, de conmociones, momentos en los que el sistema político se contrae y se expande. Se contrae como mecanismo usual de defensa porque él no quiere depositar en otros lo que puede ser el elemento legitimador, como lo decía ahorita, a partir del principio democrático. Se expande cuando se entiende que debe darse más oportunidades o quizás cuando se abre porque necesariamente no encuentra respuestas al contraerse. Claro, cuando los sistemas sobreviven a tal antagonía que se presenta, generan muchas veces una capacidad de respuesta limitada a las perturbaciones que, por ejemplo, se relacionan con la incapacidad de adaptación, porque se genera desde el punto de vista del quiebre disfuncional del sistema político. El sistema político no le da la respuesta adecuada y usted no encuentra la forma de comprenderlo. Pongamos un ejemplo aquí cercano, El Salvador. Llega el presidente Bukele. ¿Y qué puede ser la forma de concebir en el marco del presidente Bukele su mecanismo para tratar de ajustar un sistema político que él comprende, elimina de raíz los problemas originarios que siempre han tenido en Latinoamérica diferentes democracias? Y como le puedo decir, Bukele, está el mismo presidente López Obrador en su forma de concebir el sistema político y la manera de hacer una trascendencia ante las dificultades. Y todos ellos viven con una disfuncionalidad en el sistema político. ¿Cuál sería el objetivo?
el objetivo es lograr una persistencia, es decir, lograr una capacidad de preservar y de sobrevivir en un ambiente de tensiones constante. Si este se logra, debe ser como persistencia en el cambio. El candidato que lleva la mayor proporción de votos en ese momento en Colombia, profesor, es Gustavo Petro, y él habla del cambio por la vida. Ese lema, como tal, podría encajar en esta modulación, porque está hablando del cambio por la vida. Quizás la inquietud que surge es si esa persistencia por el cambio le va a permitir dotar de la legitimidad suficiente y a su vez ganarse quizás la condescendencia de sus contradictores, que no se lo van a hacer fácil de llegar a ser presidente. Claro, todas estas definiciones pueden ser políticamente criticadas y desde el punto de vista constitucional también censuradas. ¿Por qué? Porque puede que no estén adaptadas a todas las sociedades, a todas las formas de organización política, puede que se encuentren modelos que generen ruptura, que se entiendan de otra manera, pero es una de las maneras que usted podría entender o aproximar. Ahora, en este segundo problema, el de la estabilidad, yo quisiera traerles a ustedes la tesis que nos maneja quizás un autor también que ha sido muy importante. Escribe en 1976, un profesor francés, creo que sí, Jean-William Lapierre, ¿no? Y que nos habla sobre que un sistema político deja de ser una tesis meramente orgánica para ser una tesis funcional y de decisión o de toma de decisión que afecta a la sociedad global. Entonces, aquí hay dos categorías. Para hablar de estabilidad necesitamos entender la necesaria coordinación o regulación de las relaciones que hay entre los grupos de particulares y las acciones colectivas que van a comprometer a toda la sociedad global. En este momento tenemos un ejemplo fantástico y en esta ocasión que me he decidido venir nuevamente al concurso, el tema del cambio climático, profesor, que ustedes también lo tienen allá y que están proponiendo en la Asamblea Nacional un cambio cualitativo respecto de las normas en materia ambiental. Y pensar que las tensiones que se puedan generar entre ciertos grupos requieren de acciones colectivas y no meramente individuales. No sirve la acción que favorece solo a una persona, a un grupo de individuos, a un determinado colectivo. Es la acción que genera un despliegue, un desdoblamiento para todos. Y esto puede que lleve a entender en la descripción de la realidad global que cada una de las decisiones que se toman en los sistemas políticos van a tener tal trascendencia que su impacto se va a revelar para todos los demás sin perjuicio de que yo pueda o no lograr una mejor identidad para mi sistema político. La pregunta es si al final yo voy a tener un problema más grande desde la perspectiva de revisar claramente cuál podría ser la estabilidad que voy a garantizar. Y por supuesto que en esta de la estabilidad yo tenía que traer a Maurice Duverger, y usted lo conoce. Maurice Duverger le dice a usted en cualquiera de sus libros, ¿no? Los grandes sistemas políticos, entre otros, le dice, mire, si yo entiendo el sistema político como un sistema social, por tanto, debe ser estudiado a partir de los aspectos políticos. Y si se estudia a partir de los aspectos políticos, su estabilidad radica esencialmente en que las instituciones políticas hayan madurado y logrado consolidarse. ¿Cuál es la realidad de Latinoamérica, profesor? Que nuestras instituciones lo que menos han propiciado es su maduración. Improvisamos cada vez más en qué instituciones, y yo sé que usted lee, no es que le dé risa, pero usted lo sabe, improvisamos cada vez más en crear nuevos modelos institucionales sin haber madurado los anteriores. Y nuestros sistemas políticos se debilitan precisamente, mire, esto cuando lo escribió Duverger, hace muchos años, mucho tiempo. Y quienes trabajan en ciencia política lo saben. Muchos amigos que coincidimos con ustedes de SANSPO y de otras instituciones nos lo han contado. Yo siempre me fascinaba leyendo las columnas de Alain Touraine sobre los temas que eran trascendentales en el análisis de la ciencia política moderna, y una de las cuestiones era que no se dejaba la maduración adecuada, por tanto usted no garantizaba la estabilidad.
¿Por qué no la garantizaba? Porque no había una base que se lograra consolidar, sino todo era un nuevo nacimiento. Esa es una gran preocupación para los nuevos gobiernos que pueden llegar. Nadie dice que pueden ser buenos o malos, pero el sistema político necesitamos que se dejen madurar, porque si usted no los deja madurar, lo que hace es crear brechas de disfuncionalidad, ahí se llega a esto, brechas de disfuncionalidad que al final lo que van a hacer es horadar el mismo sistema. Yo creo que eso pudo haber ocurrido en el Ecuador entre Correa y ahora este presidente, en el Bolivia del mismo Evo, en el Chile de Boris y precedido por Piñera, ¿no? En todos ellos, porque las instituciones queremos nosotros transformarlas sin maduración, pero sin garantizar la estabilidad correspondiente. Y esto lleva a un escenario de riesgo en la estabilidad. Y el último punto, para ya ir finalizando. Así como el primero estaba centrado en aspectos dentro del sistema político que pudieran darse esas interacciones y se aceptara la adaptación y la transformación. El segundo en la estabilidad. El tercero tiene que ver específicamente sobre algo que tiene clave en los sistemas de gobierno. Un sistema político entendido como un conjunto que forma determinadas instituciones políticas que tienen diferentes expresiones que están relacionados con un cierto nivel de participación que empíricamente puede llevar a que el poder político sea ejercido por instituciones y por actos de gobiernos, requiere de un modelo de autonomía, que era lo que ustedes señalaban. ¿Cómo ese sistema político no es preso de lo que podría ser las sujeciones internas y externas? Ustedes lo explicaban, las sujeciones externas. Pero ¿cómo no estar también sometido a las sujeciones internas? Y a las sujeciones internas derivado de un modelo, como decía Huntington, de que hay una serie de cruce de variables, profesor, entre la institucionalización del poder y la participación política. Y el cruce de variables que nos decía Huntington, ¿no? Recuerden ustedes su obra política, ¿no? Political and Order in Changing Societies, ¿no? La institucionalización del sistema político se configura con el poder ejercido a través de las leyes y a través de las personas. Pero la participación puede que lleve a que restrinja esa posibilidad de que pueda darse un espacio de mayor intervención de diferentes sujetos. Nosotros estamos viendo momentos de transformación en los sistemas de gobierno en este momento. ¿Por qué? Porque los sistemas de gobierno muchas veces presos de un bajo desarrollo institucional, de una indebida maduración de las instituciones, están invitando a que se consideren escenarios en este momento de transición en los que no se acepta ese modelo que puede darse desde el punto de vista de comprender adecuadamente estas variables en cuanto al cruce entre la institucionalización y la participación. Entonces nosotros vemos que internamente también hay una injerencia, hay una pérdida de autonomía. Nosotros hemos llegado a concebir que entre hablar de sistema orgánico, sistema progresista, sistema de participación, sistema oligárquico, sistema radical, sistema de masas, cada uno de estos empieza a tener una serie de dificultades porque en esa diferenciación de sistemas y de formas de gobierno, nosotros no logramos comprender cuál es la necesidad que se debe priorizar para garantizar una plena autonomía desde lo interno. Yo no quiero repetir lo que ustedes estaban discutiendo ahora y a una pregunta que le hicieron. De lo externo, tiene usted toda la razón. Sí, seguramente el FMI, el Banco Mundial, a todos nuestros países lo siguen sujetando, el BID, las decisiones que pueden tomar incluso las altas cortes o los organismos judiciales. Ustedes se cuentan nada más la decisión recientemente que adopta la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Colombia en una segunda sentencia que sale, en donde la Corte incluso contradice su propia tesis en materia ambiental de Gapsico Bonaguimaros,
para amparar una decisión que se tomó con antelación en el caso de Colombia, pero que incluso también genera una división porque evidentemente ese tipo de decisiones como la que se tomó en el caso Notebun, entre otros, también tienen injerencia en las relaciones internacionales y en la decisión que se pueda tomar por cada uno de los países internamente. Yo quiero centrarme en el ámbito interno, y en el ámbito interno el problema es que cada una de estas variables no permite entender entre la institucionalización de ese poder y la participación. Y tristemente nosotros podemos llegar a una conclusión de las muchas que tiene la ponencia, de que en la forma en la que nosotros estamos viendo el alcance de las instituciones, la fuerza de las mismas, la influencia que pueden tener en la distribución de la riqueza, del nivel de desarrollo, de la distribución de lo que pueden ser de las oportunidades. Muchas veces los sistemas políticos en sus variables se miden a partir de lo que son estables, fuertes, débiles e inestables. Si llegamos a una medición que le hicieron recientemente en el Instituto Koch, usted va a llegar a que nuestros sistemas están en una rata entre sistema político débil e inestable. ¿Por qué? Porque su comportamiento se ha alejado cada vez más de la realidad que necesita satisfacer para crear una realidad aleatoria que en teoría permite que unos pocos solamente revelen que viven bien. ¿Solamente viven unos cuantos bien? No, porque realmente esa es una de las grandes deficiencias que tienen los sistemas políticos. Si usted lo ve en este momento, y yo creo que usted ha seguido las noticias de Colombia, nuestro debate es quién puede generar mayor confianza para decir qué es más favorable o menos favorable dentro de la concepción de los derechos y de las libertades que puede llegar a configurarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahorita una serie de candidatos que en teoría nos van a favorecer un sistema político mucho más fuerte o quizás uno más estable, porque la gran debilidad que nosotros tenemos es que nosotros hemos pasado de un modelo en el que normalmente la estabilidad política ha estado dependiendo de un caudillismo, de una figura única, de un elegido, de una persona que se hizo representar como si fuera el ungido. Pero resulta que ese sistema político es, si usted va a leerse a los griegos, dice, es un sistema inviable, porque si seguimos por esa vía, nosotros nunca vamos a llegar a comprender que un sistema político madura en la medida en la que logre consolidar la estabilidad política a partir de una plena autonomía interna. Autonomía interna entendida como que no haya sesgos o limitaciones en la forma de concebir el propio sistema político. Es desde lo interno hacia lo externo en donde nosotros estamos viendo. Y ahí vendría una segunda conclusión utilizando a Maurice Duverger, ¿no? Cuando usted utiliza Duverger dice, mire, cuando usted va a hacer una tipología de la función del sistema progreso para buscar que entienda que sea plenamente adaptivo, usted necesitaría dos variables. Un régimen político orientado a la garantía del principio democrático y un régimen político orientado a un sistema económico más justo. Pero claro, Boris quizá lo planteaba, pero usted tiene que equilibrarlo en la combinación de estas dos variables. ¿Para qué? Para que ni llegue a un modelo de una dictadura capitalista, decía él, ni llegue a una idea de una democracia socialista. ¿Cuál de los dos nos podría servir en una construcción adecuada, entendiendo que los sistemas políticos y las formas no se van a valorar por un escenario en el que usted simplemente defienda una tesis única que quizás le lleve a frustrar lo que es la concepción completa de todo el modelo que vaya a valorar? Hay una adenda a esta ponencia. Nosotros no podemos seguir pensando ajenos a la situación histórica de cada uno de nuestros países. Lamentablemente, profesor, y este es un diplomado en Derecho Constitucional, Profesor. quiere
que sea garantizada la forma de entender cada uno de los escenarios. La política es clave para que nos... El profesor se está trabando ya, se perdió la conexión. Se perdió la conexión del doctor Briceño. Vamos a ver si es que logramos recuperar la conexión y continuamos con la conferencia que estaba, de hecho, muy interesante. Hola. Hola. Lo escuchamos, profesor. Hola. Sí, ahí le escuchamos. Muchas gracias. Qué pena que... Muchas gracias. Escúchame, pero es por la conexión. Muchas gracias. Entonces, le diga, como adenda en esta presentación, es muy importante nosotros tener presente cosas. Uno que está diciendo es, a partir de la necesidad de estos tres elementos, ¿de qué manera nosotros vamos a pensar en nuestros sistemas políticos y formas de gobierno? Profesor, usted lo sabe como gran docente en constitucional, lo he escuchado, lo he visto en diferentes escenarios. Nosotros nos hemos desapegado de lo que es la base histórico-jurídica. De profesores Michael Storais, alemán, Historia del Derecho Público, ¿no? Los que escribe recientemente, nos invita a que nosotros no partamos de premisas que pueden conducirnos a una falacia por la argumentación claramente dada a partir de una separación de la historia. Cada uno de nuestros países, profesor, como el suyo, como Colombia, son tributarios de una historia y de una historia político-institucional que debe ser correspondida. Los sistemas políticos no fueron creados en poco tiempo. Usted sabe que las grandes explosiones de hoy se dan por la gente joven y gente joven que no comprende esa base histórica y que no le importa y que es lo más grave. Y yo volvemos. ¿Escucha, profe? Lo Escúchame que escuchamos, profesor, estoy pero está un teniendo problemas de poco, recepción. está... Llevamos 30 y pico minutos bien. No sé si me está escuchando ahora. Está estable. Sí, voy a intentar ya finalizar para que no... Le decía, profesor, es muy importante, como todos, en las variables que nosotros le ofrecemos, trabajen a partir de la base histórico-jurídica. Nosotros no podemos hacer ningún juzgamiento de los sistemas políticos y de las formas de gobierno si nos apartamos de esa base histórico-política que tienen cada uno de nuestros países. Desapegar de ella es negar no solamente la historia, sino la construcción de las instituciones. Lo más grave, profesor, y permítame este escenario para hacer esa denuncia, es cómo está negando nosotros esa base histórico-política. Y a mí me preocupa mucho. Países como Colombia, donde nuestra juventud lo niega de plano, nuestras comunidades lo niegan de plano y quieren un elemento transformador, lo que hacen es llevarnos hacia un escenario del caos. No se trata de simplemente afirmar la existencia o no de un modelo político que ha sido mejor o peor, porque usted sabe cómo lo decimos en nuestros países. No, si nosotros queremos cambiar, hay que comprender que en la maduración de ese sistema político, nuestras instituciones han logrado tener una consolidación en cada uno de los momentos históricos. Para Colombia, como para cualquier otro país, y se lo escuchaba el profesor Eduardo, la trascendencia es que en los últimos 20 años, nuestro cambio más cualitativo, profesor, ha sido el del proceso de paz.
¿Qué significa ese proceso de paz y de qué manera lo podemos consolidar? ¿Cómo debemos garantizar unas instituciones más fuertes y que puedan dotar de una estabilidad, de una autonomía y de una plena interacción entre el conjunto de comunidades, de colectivos, de expresiones políticas que se den en cada uno de nuestros países y sobre todo en el nuestro? Esa sería la tarea que debemos abordar. Yo en este momento estaba escuchando el día de ayer cómo esta democracia estable aquí en Estados Unidos es una democracia que se entiende que es cada vez más proclive a los sentidos que a la razón, como lo decía, más proclive a las pasiones que se están viviendo internamente, que lleva a todas las divergencias que se han venido dando respecto de diversos temas. Y fíjese que es un sistema político estable, pero que se vino a resquebrajar en un punto específico cuando nadie lo esperaba. Y esa es la gran amenaza para todos los gobiernos y todos los sistemas políticos y las formas de gobierno en las que puedan darse estas condiciones, ¿no? Por mi parte, profe, y si alguno tiene una inquietud o alguna pregunta, este escenario muy agradecido, yo debo decirle a usted, como a todas las invitaciones que usted nos ha hecho, la oportunidad de participar. Son 20 páginas en las que hemos podido elaborar, porque ahora estoy muy juicioso, profesor, aquí que me he venido casi un mes a quedarme, en donde he decidido pasar vacaciones. Me iré ya próximamente el fin de semana a Filadelfia, allá donde está la Constitución, y esas 20 páginas espero enviárselas el domingo. Usted verá qué puede hacer con ellas y cómo están. Está tal cual como está el documento, que lo tengo aquí, que parte lo estaba leyendo no por leerlo, sino por tener mis notas, y que espero sea un aporte a este diplomado, como en otras ocasiones hemos procurado hacerlo, porque nosotros debemos saber, y ayer yo ponía una foto que me tomé en el obelisco. El obelisco puede servir de una doble variable, así como puso la licuadora Eduardo, o puede ser aquello que nos llama a la libertad, o puede ser la espada de la desesperación. Depende cómo usted la tome, para entender que nuestros sistemas políticos puedan mejorar de cara a lo que va a ser un futuro cada vez más en relaciones y en transformaciones cortas, y que va a estar más discutido. Siempre un libro viene bien de recomendación, profesor, y yo lo hago en estas sesiones, y que me sirve para esta construcción. Problemas actuales del capitalismo tardío. Jürgen Habermas, para sus estudiantes y las personas que trabajan, le recomiendo mucho ese libro. En 1977 le escribe Habermas, y nos recuerda muchas veces sobre las diferentes disfuncionalidades que están viviendo los sistemas políticos presentes. Lo escribió en el 77, han transcurrido muchos años hasta hoy, cerca de 40 años, y sigue estando más vigente que nunca. De mi parte y de todos los que podemos participar en estos escenarios, muy agradecido con usted, profesor Damián, y espero que esta ponencia, en el término que me habían previsto, haya sido solvente. Yo quisiera así dejar dos inquietudes para los asistentes en diplomado normalmente. La primera es, ¿consideran ustedes que el modelo de los sistemas políticos y de las formas de gobierno, siendo inestable para el modelo latinoamericano, podrían ser más adecuadas desde el punto de vista de la tesis de Huntington, o quizás la de Easton, o en la tesis de Maurice Duverger? Y la segunda, esto lo dejo simplemente, profe, como un ejercicio que me gustaría de interacción con estos sistemas que tenemos hoy en día. Y la segunda es, ¿cuál es la mayor disfuncionalidad que ustedes consideran existe en un sistema político como el que se opera en cada una de sus naciones? ¿Cuál creen ustedes, por lo menos a distancia del Ecuador, cuál es la mayor disfuncionalidad política o que el sistema político puede tener, entendido a partir del impulsamiento entre la institucionalización del poder y la participación política que debe ser garantizada en cada uno de ellos? Por mi parte, profe, agradecerle, siempre un placer,
Excúseme si un poco la informalidad, pero me ha dado un poco el tema de tiempo que no estaba, pero yo tenía, usted me lo advirtió, yo estaba ya listo aquí para asistir. Estoy un poco informal porque sabe que yo soy un hombre como usted de corbata siempre, estoy con camisa y sin saco, pero no quiere decir que no haya preparado mi ponencia porque yo tenía las 6 de la tarde, hora de ustedes, 7 de la noche, hora, mi ponencia ya preparada. Al profesor Eduardo, un gran abrazo, que siempre es un placer disfrutar de sus ponencias. A usted, profe, que lo he escuchado, un gran abrazo. Latin Unity para todos los que están presentes. Es, si no estoy mal, la mejor organización, más allá de los partners que se tienen con la red latinoamericana, la mejor organización que puede dar un aporte cualitativo a toda la formación académica. Un gusto. Quedo a su disposición. No, muchísimas gracias, apreciado profesor Briceño, por compartirnos un espacio, por abrirnos un espacio en su agenda dentro de las vacaciones. Pues una persona que ama muchísimo la academia, se va a los Estados Unidos de vacaciones y está investigando y está aprendiendo y está atento a lo que pasa por allá. Así que de verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado. La verdad es, la conferencia ha estado bastante bien. Solamente en los últimos minutos hubo una pequeña, digamos, interrupción, pero sin embargo sabemos que con el paper que nos compartirá, que esto será trasladado al libro que recogerá las memorias del diplomado, pues será de muchísima utilidad porque plantea cuestiones muy importantes para los sistemas políticos y las formas de gobierno en nuestra América Latina. Me gustaría más bien pues, trasladar estas últimas inquietudes que usted nos comunicaba al profesor Eduardo Yugdar, de pronto si quisiera comentarnos algo respecto de estos dos elementos que al final señalaba. Únicamente yo pudiera agregar desde el Ecuador que una de las mayores dificultades, o la mayor dificultad en realidad, y que ha provocado la crisis a nivel de Estado, es la débil institucionalidad. Hoy en día, de hecho hoy casualmente 20 de mayo de 2022, el presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha comunicado que le están suspendiendo de su cargo, que esto es producto de una persecución política en su contra, que se quieren apoderar de la función judicial para favorecer ciertos intereses. Y bueno, eso refleja la débil institucionalidad. Me gustaría, de hecho, pues extraer de esta conferencia esta inquietud, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para dotar o para fortalecer la institucionalidad en nuestros países? Esa sería una inquietud que pues, le traslado tanto a los profesores como también a los participantes para ver qué reflexiones podríamos extraer a partir de esto. Estimados profesores, entonces, pues, quien gustaría tomar la palabra, adelante. Bueno, no, yo solamente felicitar a la brillante exposición del profesor Briceño, siempre con la profundidad que lo caracteriza y con el análisis muy concreto, donde ha podido traernos distintas visiones de distintos autores, sobre todo franceses, y donde ha señalado puntos muy claves. Las debilidades de nuestra democracia, las cuestiones que hacen a la legitimación y cómo quienes detentan o les toca ejercer el poder buscan legitimarse y quiénes son los que deben, en cierto modo, categorizar o evaluar esas legitimaciones. Y fundamentalmente la improvisación, que lo ha marcado en la parte final de su discurso, ¿no? Y que son cuestiones que se las puede palpar en la realidad latinoamericana y que creo que son la clave de muchos de los problemas que tenemos. Así que no más que resaltar esos valores y otros tantos que nos ha ilustrado el profesor Briceño y hacerle llegar que un saludo a él y a su familia y que disfrute esa hermosa ciudad que alguna vez hemos compartido juntos también allí en Washington y nada más que
desearles que pasen muy bien y que tengan un muy buen fin de semana todos. Un gusto haber estado con todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Y bueno, le cedo la palabra al profesor Briceño. Profesor Eduardo, primero un gran abrazo para ti y nuevamente al profe Damián. Bueno, hay una precisión. No estoy propiamente en vacaciones, mis hijos sí que los conoce Eduardo, ellos sí están aquí en vacaciones, yo no, porque tengo trabajo, mañana tenemos clase de la maestría en constitucional, aquí hago una breve promoción que usted me lo permite. El profesor Eduardo está próximo a llegar en junio a Colombia a seguir en nuestra maestría de contratación estatal y su tema, que es la argumentación jurídica, ha servido, profesor Damián, para que en este momento llevamos 4 cohortes en las que ha formado a las personas, no solo abogados, en argumentación jurídica. Y eso a mí, se lo digo, profe Damián, usted sabe que somos amigos personales los tres, cómo me place reconocerlo y destacarlo en toda Latinoamérica y de los que están asistentes. Una cuestión muy importante que dijo el profesor Eduardo es: ¿cómo logramos mejorar esa debilidad institucional? Pues mire, estoy viendo no solamente lo de la Corte Suprema en su país, sino que entiendo que hubo alguna situación en la Asamblea Nacional que la cerraron, alguna situación que se manifestó que hubo un cierre en la Asamblea Nacional. Mire, realmente los presidentes, sea de la tendencia, el gran error que cometen es echarle la culpa al modelo institucional instaurado para crear otro que genere un favorecimiento. Y eso nadie lo resiste. Realmente aquí lo quiso hacer también Trump. Y yo sé que no me van a echar del país ahorita, porque así me graben y lo traduzcan, no me van a echar. Pero eso se ha querido hacer y es lo atípico que ocurrió acá, porque eso es muy latinoamericano, muy incluso de la esencia del sur de Europa, en donde los gobiernos están son muy de una esencia latina. Pero nosotros no podemos caer en la trampa, profesor, de pensar que la debilidad de las instituciones está por escenarios puntuales. Yo le invitaría a la siguiente reflexión. Más allá de que haya sido afectado el presidente de la Corte Suprema, creo que usted dice, lo que debe salvaguardarse es que el sistema político es invariable a los influjos de los intereses del poder de quien lo ejerce en el momento preciso. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr como demócratas y como académicos. Si nosotros no logramos desapegar ese modelo, cualquiera que defienda una u otra ideología va a seguir dándonos elementos para caer en la trampa de pensar que cada una de las desestabilizaciones vienen porque no funciona el modelo institucional. No. Eso es una de las trampas más grandes que tenemos. Creo que Eduardo ya lo vivió, Eduardo, y tú lo recordarás allá en Argentina, cuando también se quiso hacer por vía judicial con Cristina Fernández, y eso lo convirtieron en una forma de crear una especie de burbuja de desestabilización institucional. Nosotros no podemos caer en esa trampa, profesor, y lo invito a que usted desde su programa lleve la vocería, lleve el liderazgo y plantee a todos sus estudiantes y sus compañeros. Mañana yo lo diré en la maestría constitucional. Nosotros no podemos caer en esa trampa. Pensar que cerrando un congreso, cerrando el poder judicial, cerrando las instituciones y renovando unas nuevas, esto va a cambiar los modelos. Realmente muchas veces lo que hace es una gran brecha y lo que reduce es la posibilidad de una estabilidad política. Por eso yo hablo de uno de los elementos de esta ponencia, profesor, de la estabilidad política. Y yo creo que hay un elemento y que hay una cuestión sustancial, ¿no? Es cómo saneamos la institucionalidad a partir de más institucionalidad. Esto parece una paradoja, pero es así. O sea, no lo vamos a sanear eliminando la propia institucionalidad, que es lo que nos han querido ofrecer en otras ocasiones. Y eso es lo que pone en riesgo las democracias, tal como están planteadas hoy en día. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Bueno, un poco comentando lo que usted dice, y lo digo con mucha pena y hasta con cierta vergüenza, lo que ha pasado hoy en el Ecuador es que este cierre de la Asamblea
fue un acto deliberado de la presidencia de la Asamblea Nacional, porque resulta que a la presidenta le están haciendo un proceso de destitución. Hoy tenía que comparecer su abogado para ejercer el derecho a la defensa de la presidenta. La propia presidenta ha ordenado el cierre de la asamblea. Su abogado reclama que no le permiten acceder y que se está vulnerando el derecho a la defensa. Y luego pues salen declaraciones donde se dice que ella misma dio esa orden. El abogado dice que la orden fue del presidente y ahí están en ese, pues, en ese problema, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que ha dicho la presidenta? Ha dicho que ordenó el cierre de la asamblea porque ha dispuesto que se ordene la asamblea para el acto de informe a la nación que va a ser el 24 de mayo, que es el aniversario, el primer año de gobierno del actual presidente. Pero bueno, en el trasfondo es profe, ¿usted me permite sí. algo? Sí, sí. Hay un comentario en el chat que sí me gustaría pronunciar porque estuve Sí, viendo. justo se los iba a trasladar. Sí, a ese yo quiero responderle al colega, estimado colega, creo que Manuel Serrano. Realmente sí, este es uno de los temas más delicados porque realmente la concentración del poder en cualquiera de los tres, aquí tendría que retornar, pues hoy usted lo conoce al ancien régimen y a ese decreto de agosto de 1791, recelo entre el judicial y el ejecutivo, y entre el judicial internamente. Y esa concentración que se da muchas veces, yo siempre les invito a ancien régimen, de Alexis de Tocqueville, lo que hace es generar en la concentración una debilidad no de la institucionalidad, sino de la expresión de la institucionalidad. Porque el que concentra el poder lo que hace es apropiarse de ese para eliminar todos aquellos contrapesos que pueden existir respecto de los demás. Cuando se eliminan esos contrapesos, y usted sabe cómo es el modelo aquí, uno diría con Wendell Holmes, el check and balances, usted cuando elimina esos contrapesos, lo que hace es generar simplemente una subordinación de los demás. A mi juicio, eso es lo que ocurrió en la interpretación. Y esa subordinación es peligrosa porque al final todos van a depender de aquel que ejerce un poder desmedido. Uno no debería permitir que eso ocurriera. E incluso en nuestros países se ha dado una progresiva politización de la justicia que ha llevado a que el poder judicial como tal no sea expresión solo de lo judicial, sino que ya entre en el interés político sin asco. Y eso es grave. Y eso ha venido agradando en nuestros países. Yo quería ponerle el ejemplo para que ustedes vean en eso lo que ha ocurrido en Perú y lo que ha ocurrido en otros países. Y esa concentración lo que hace es que verdaderamente nosotros perdamos en una disfuncionalidad, no porque la institucionalidad falle, sino porque la expresión de la institucionalidad tiende a ser exacerbada por aquellos que la detentan. Gravísimo, 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 y sin lugar a dudas, ese tipo de decisiones que lleva a concentrar en un solo sujeto, lo que hace es eliminar cualquier contrapeso. ¿Qué pasará en el día de mañana, profesor? Pues usted sabe que por un interés político que no judicial, un favorecimiento va a llegar fácilmente. Y eso pone en cuestión todo el sistema. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar en nuestra institucionalidad en América Latina y tenemos que buscar que eso no siga ocurriendo. Para ponérselo, si me lo permite, aquí recientemente ocurrió en Colombia, para que ustedes lo sepan, con una decisión de la Corte Constitucional. El gobierno, a instancia de esta pandemia, sacó una norma con el legislativo, una ley, que permitía contratar en el periodo de campaña política. Nosotros le llamamos la ley de garantías. En ley de garantías no se puede contratar. El gobierno sacó una iniciativa legislativa, el legislador se la valida y el judicial se elimina del sistema jurídico. Pero lo hace solamente con un interés político o un interés judicial. Porque si usted quiere ser profesor, en este momento esa sentencia cuesta $60 millones.
por todas las contingencias desde el punto de vista de los contratos que se permitieron celebrar y que dijo la Corte Constitucional que todos aquí, bueno, no todos, la mayoría hay que retrotraerlos. Esa concentración ya la hemos visto en la Corte Constitucional colombiana desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que viene generando serias dudas que lleva a que el que vaya a acceder al poder político del futuro, por ejemplo, piense en eliminar una corte de esa naturaleza, porque se ha pensado aquí en Colombia. Entonces usted va en otro extremo, concentración, y en el otro, eliminación, aniquilación. Claro, el recelo de 1791, anciano régimen. ¿Qué hay que hacer para que no me controles? Elimíname. Sencillamente. Pero la eliminación o la concentración no es la respuesta a la institucionalidad. Mi colega Serrano, yo le daré esa respuesta y escúcheme a ver dónde está. Bien, excelente, excelente, profesores. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por esta jornada tan enriquecedora y por este diálogo que hemos mantenido con nuestros participantes. Será hasta una próxima ocasión y estaremos, pues, esperamos que nos puedan acompañar igualmente en el lanzamiento de lo que sería la obra de memorias de este programa. Infinitamente agradecido con ustedes. Y pues recordarles a los participantes que nos veremos el día de mañana. Le cedo al profesor Briceño la palabra para que pueda despedirse de esta audiencia. Una feliz noche a todos, profesor Damián Armijos, a Latin Juris y a todos los partners de este diplomado. Les agradezco mucho eternamente. Muchas gracias a todos los asistentes y al profesor Eduardo, un gran saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, profesor Briceño. Muchísimas gracias igualmente, profesor Eduardo, por habernos acompañado. Y a todos ustedes, desde luego, apreciados participantes. Nos veremos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en hora Ecuador. Recuerden revisar los horarios de clase que les hemos compartido para que todos podamos estar presentes. Será entonces hasta el día de mañana. Muy buenas noches y un feliz descanso.